Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a el Salmo 84, donde habíamos terminado hace un par de semanas. Y dice el Salmo: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y ese salmo en realidad es hermoso, es fantástico. Y habla de toda la bondad que Dios le manifiesta a una persona cuando aprende a disfrutar de su presencia, cuando aprende a conectar su corazón con el Señor, a estar verdaderamente cerca del Señor. Y hace 15 días mirábamos el verso 6 y 7. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Decíamos que cuando esos momentos de aflicción, esos momentos de dolor, los tornamos en fuente, en vez de quedarnos en una condición de autoconmiseración, de autocompasión, de queja, tomamos esos momentos de dolor y los convertimos en fuente. La respuesta es que el Señor trae lluvia del cielo. Los cielos traen su lluvia sobre cada una de nuestras vidas. Entonces, nosotros podemos convertir esos momentos de dolor y de aflicción en una fuente de bendición. Cuando entendemos que cada situación, por injusta que parezca, tiene un propósito, tiene una razón de ser. Cuando esas situaciones incluso anómalas y qué es lo más injusto y por qué me está pasando esto a mí y por qué justo en este tiempo, si yo no tomo el camino de la queja ni de la autoconmiseración, sino que le permito al Señor convertir eso que estoy viviendo en una fuente de bendición. Por eso dice, atravesando el valle de lágrimas, de dolor, dice, lo cambian en fuente. Nosotros podemos convertir ese momento de aflicción en una fuente de bendición. Esa situación aflictiva, esa situación dolorosa, el hecho de no haber tenido un padre amoroso, el hecho de haber tenido situaciones aflictivas en la niñez, si yo torno ese valle de lágrimas en una fuente, el cielo va a responder con lluvias abundantes sobre mi vida. Por eso dice, cuando la lluvia llena los estanques,
Lo que va a hacer el Señor es traer una lluvia de bendición sobre nuestras vidas. Entonces basta con estarnos quejando y lamentando. Si yo no hubiera escogido este esposo necio, harto me decía mi mamá que no me casara con este. Si yo no tomo esa actitud, porque ya finalmente te casaste, ya no hay que hacer. Ya es tomar esa fuente, ese valle de lágrimas, en una fuente de bendición. Y si entiendes que es tornar el valle de lágrimas en una fuente de bendición, tu vida permanentemente será un canal de bendición donde quiera que vayas. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Si tomas esa actitud adecuada, dice, irán de poder en poder, como está escrito, de gloria en gloria, de una dimensión a una más alta en el Señor. Verán a Dios en Sión. Es decir, que cuando una persona está viviendo momentos difíciles y torna ese valle de lágrimas en una fuente, va a tener encuentros permanentes con el Señor. Va a conocer aspectos del carácter de Dios que antes no conocía. Aspectos revelacionales del Señor. Va a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en la adversidad. Va a conocer la provisión de Dios, aún en los momentos difíciles de su vida. Va a conocer aspectos de Dios que no conocía, que le eran totalmente desconocidos. Eso fue lo que miramos la vez pasada. Pero ahora quiero que nos detengamos un poco más atrás. Miremos los primeros versículos. Dice, cuán amables son tus moradas, cuán dulces, cuán delicadas son tus moradas. Es decir, cuán hermoso es estar cerca de ti, estar en tu presencia. Oh Señor de los ejércitos, Señor todopoderoso. Qué tremendo que el Señor en ese salmo lo que hace es como manifestar aspectos de su carácter. Cuán dulce es estar en tu presencia, oh Señor todopoderoso. ¿Ves el cuadro? El Dios todopoderoso es un Dios absolutamente dulce y delicado. Cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Oh Señor poderoso. Oh Señor fuerte y sublime. Qué dulce es estar contigo, aunque tú eres el Dios más poderoso que existe, el ser más gloriosamente poderoso. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. La nueva versión dice, anhelo con el alma los atrios del Señor, casi agonizo por estar en ellos. Cuando empieza una persona a experimentar la presencia del Señor, tiene un profundo anhelo por estar junto a Él, un profundo deseo. Y por eso el alma casi que entra en una agonía de, Señor, necesito tu presencia, te necesito. Y empieza a identificar esa profunda necesidad en el corazón. Te necesito, Señor. Necesito estar contigo, necesito estar junto a ti. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Y aquí hay algo, si viene hablando de la presencia del Señor, hay algo en este versículo 3 que uno dice, ¿qué tiene que ver? Dice, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Como si viene hablando de la dulzura de la presencia del Señor, ¿qué tiene que ver el gorrión y la golondrina? ¿Qué tiene que ver los huevos de estas aves? Si viene hablando de la presencia del Señor y está hablando de una manera tan hermosa de qué glorioso es deleitarse en la presencia de Dios. ¿Qué tiene que ver la golondrina, el gorrión, los huevos?
O sea, como que, y luego retoma para decir, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Señor, ¿qué tiene que ver ese versículo? Es como si de repente estuvieses hablando de algo tan maravilloso y como que se hace un corte y luego continuamos. ¿Será? ¿A usted no le parecía? Bueno, por lo menos a mí sí, me parecía que ese versículo yo decía, Señor, parece que no debía estar ahí. Me parece más que este versículo es del Salmo 107, donde está hablando de cómo el Señor alimenta a los animales y cómo tiene cuidado de ellos. Pero acá, Señor, no me parece. ¿Qué es lo que tú estás diciendo realmente del gorrión, de la golondrina, hablando tan hermosamente de tu presencia? Y entonces, amados, aquí es donde nosotros entendemos que es en la presencia del Señor, en la presencia misma de Dios, es el lugar donde las cosas se dan a luz, donde las cosas nacen, donde se da origen a la vida. Es en su presencia. Y ahí es donde empezamos a conectar el gorrión, la golondrina y sus huevos. Porque dice donde ponga sus polluelos, donde pueda poner sus polluelos, donde se pone el huevito y los polluelos pueden nacer. Es decir, que la presencia de Dios es el lugar donde se da luz. La presencia de Dios es el lugar donde se da origen a las cosas que antes no existían. Es en la presencia del Señor donde se da origen a la vida. Porque yo siempre decía, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto con esto? Y la realidad es esta, amados. La presencia del Señor es el lugar para dar a luz. Es el lugar donde se da origen a la vida. Por eso dice que en la presencia del Señor, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, donde se da origen a la vida. Cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Es en la presencia del Señor donde se dan a luz las cosas. Es en la presencia del Señor donde se aclaran, por ejemplo, los pensamientos. El Salmo 73, vamos ahí, es la pregunta que todo ser humano en algún momento dado, lo digo todo ser humano sin excepción a equivocarme, sin lugar a equivocarme, que toda persona se ha hecho. ¿Por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué si hay gente que está haciendo cosas equivocadas le está yendo mejor incluso que a mí? Esa pregunta todo ser humano se la ha hecho en algún momento. ¿Por qué pareciera que la vida es injusta? ¿Por qué pareciera que la gente arrogante, soberbia, le va bien? Y aquellos que quieren hacer las cosas correctas, que están poniendo en línea su vida con el Señor, como que las cosas no les salen lo suficientemente bien y al contrario van a empeorar. Porque esta mujer que es mala mujer, que es soberbia, que es grosera con el marido, el tipo lo tiene ahí como un perrito faldero. ¿Y por qué yo, que he sido tan dedicada, tan consagrada, mi esposo es un tipo necio y difícil? ¿Por qué? Porque esta tiene un buen esposo sabiendo que es una necia? ¿Y por qué yo, que trato de hacer lo correcto, tengo un esposo necio? ¿Por qué? Pareciera como esas preguntas. ¿Por qué si yo me he esforzado en hacer las cosas bien en mi trabajo, y el ascenso se lo dan al más vago o a la más irresponsable? ¿Y por qué a mí no me tienen en cuenta para eso?
Ese tipo de preguntas son las que se hace el Salmo 73. Estamos claros. Y entonces llega el salmista y dice en el verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿A quiénes? A los que están haciendo el mal y se jactan de su maldad. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y termina diciendo allí, a quien tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este salmista aún se llena de amargura en el corazón. ¿Por qué a la gente mala le está yendo bien? ¿Por qué? Llega a decir, de nada me ha servido a mí hacer lo correcto, si al contrario he sido afligido todo el día. ¿De qué me ha servido a mí estar con Dios y hacer las cosas correctas si de todas maneras me está yendo horrible? Y en cambio a estos patanes, a estos tipos necios, difíciles, soberbios, que ni creen en Dios, les va súper bien. Hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en comunión con Dios, es en la presencia de Dios donde se aclaran los pensamientos, donde hay claridad, donde hay lucidez intelectual y mental inclusive, espiritual, para que toda esta confusión que en un momento dado nos puede llegar al corazón desaparezca. Es ahí en la presencia del Señor. Por eso el Salmo 84 dice, aún el gorrión y la golondrina hayan ido para sí cerca de tus altares para poner sus polluelos. Aún allí, en la presencia del Señor, es donde se da origen a la vida, donde la vida fluye, donde todos esos pensamientos de confusión como los que tiene el salmista, aquí en el Salmo 73, pero es que ellos increpan el cielo y con su lengua pasean la tierra. Ellos están hablando mal de cosas que ni siquiera conocen y no les pasa nada. No tienen infortunios, todo les sale bien, súper bien en la vida. Y en cambio nosotros que estamos haciendo lo correcto, pareciera que todo nos sale mal. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en un de repente. Y nosotros en este tiempo hemos visto que es real. Como esos reyes que hicieron temblar las naciones han ido cayendo de una manera terrible. Lo vimos hace años atrás con el famoso Saddam Hussein, un hombre que arrodilló toda una nación. ¿Y cómo terminó? En una alcantarilla, lo sacaron de una alcantarilla. ¿Recuerdan? ¿Cómo terminó Muammar Gaddafi? Pidiendo piedad. A los captores le dijeron, no conocéis la piedad, piedad. Y por burlarse de él, lo mataron con su propia pistola. En una mofa. Todos los tipos que han querido vivir en ausencia del Señor, va a llegar un momento, un de repente, como está escrito aquí, cómo han sido asolados de repente, de repente, de repente. Todas esas personas arrogantes y necias, en un momento dado, son asoladas. ¿Dónde se entiende esto? En la presencia de Dios.
Porque si no, vas a seguir considerando como que es injusto la vida. Como que de qué nos sirve hacer lo correcto si finalmente nos va mal. En cambio, nosotros los que estamos haciendo las cosas bien, no nos va tan bien. Es en la presencia de Dios donde hay claridad, donde hay luz. Es en la presencia de Dios donde Él nos ayuda a cambiar perspectivas e ideas equivocadas. El salmista tiene una perspectiva, el Salmo 73, tiene una perspectiva totalmente equivocada de la vida. ¿Cómo que a la gente mala le va bien y a los que estamos haciendo lo correcto nos va mal? Y delante de Dios como que no pasa nada. Cuando entra en la presencia de Dios descubre que ellos de repente son asolados, que de nada les sirvió toda la riqueza y toda la arrogancia, porque en un momento dado son afligidos. Y de nada, absolutamente nada, les sirvió todo su poderío y toda su capacidad. Hay gente que durante toda su vida se ha mantenido soberbia, pensando que no necesita a Dios, que su dinero, su poder, su fama, su belleza, simplemente eso lo controla todo. Pero cuando hay una aflicción en su vida, cuando hay un de repente de esos del Señor, esa persona entregaría todo lo que tiene por su propio bienestar. ¿Dónde se entiende eso? En la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde vemos claramente, donde tenemos lucidez de las cosas, donde tenemos una perspectiva clara y adecuada de las cosas. Si Jonás, cuando el Señor le da la orden de ir a Nínive y de pregonar contra esa ciudad y de hablar la palabra que el Señor le había dado, si en vez de correr en oposición a lo que Dios le había dicho, viene a la presencia de Dios y le dice: Señor, pero a mí no me parece. A mí no me parece justo que tú extiendas tu misericordia, darles un mensaje a ellos, Señor. ¿Por qué no traes un juicio directamente sobre ellos? Pero Jonás no se tomó la delicadeza de ir a la presencia de Dios, de poner sus pensamientos delante de Dios y decirle: Señor, no me parece. Los ninivitas nos han hecho mucho daño, Señor, y ahora tú me dices que vaya y que les anuncie que los vas a destruir. ¿Por qué más bien no los destruyes sin anuncio? No les digas nada, no los adviertas, mátalos de una. Pero Jonás no se toma ese cuidado, sencillamente hace su propia voluntad. Y ya conocemos la historia, ¿verdad? Si Jonás hubiese tenido la delicadeza de venir a su presencia y decirle: Señor, háblame. No entiendo, Padre. De hecho, me produce un enorme disgusto esto. No quiero, Señor, me parece injusto, inadecuado, Señor, por favor. ¿Cómo vas a hacer eso? Esta gente nos ha hecho mucho daño. El Señor le hubiera empezado a hablar. Pero ante ese mensaje, Jonás, ellos van a volver a mí. Y ellos disfrutarán de mi misericordia, Jonás. Porque hay aspectos de mi misericordia que tú no conoces, que tú no sabes, Jonás. Tú no sabes que yo también los amo a ellos. Y Dios le hubiera contado sus propios secretos a Jonás. Y Jonás se hubiera evitado estar en las entrañas de un pez. ¿Te das cuenta que a veces cuando el Señor te dice algo y el hecho de no venir a su presencia te va a llevar a serios problemas? Si no quieres verte en el vientre de un pez rodeado de algas, sintiéndote en el mismo infierno, ¿por qué no vienes y concilias con Dios aquellas cosas que no entiendes? ¿Por qué no vienes a su presencia? Aún el gorrión, dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nidos para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. ¿Te das cuenta? Ahí es donde conecta ese verso. Es en la presencia de Dios donde se da origen a la vida, a nuevas ideas, a claridad mental y espiritual. Esto es lo que yo siento, Señor. Pero ¿qué dices tú? Dame tu perspectiva de esta situación. Dame tu corazón de esto, Señor. Háblame, Padre.
A mí esa persona me cae mal. No quiero ni saludarla, no quiero ni verla. Me da úlcera cuando la veo. Pero háblame tú de ella. Muéstramela. Y hay momentos donde el Señor puede hacer cosas como, a mí los niños me enternecen y me doblan, me gustan los niños, me parece hermoso, son un mundo extraordinario y me gusta percibir a Dios en ellos. Y hay momentos donde yo le hablo a Dios y le digo, Señor, esta persona me causa úlcera, de verdad me cae horrible, pero yo sé que está mal. Dame tu corazón para esta persona. Y el Señor muchas veces a esas personas que yo les siento una bronca, cuando le estoy hablando al Señor me las pone como si fueran niños. Y empiezo a verlos como niños. Y me llena de dulzura el Señor, así como me llenan de dulzura mis sobrinos, los niños de acá. Me endulza el Señor totalmente porque dejo de ver la persona adulta, necia, cometiendo bobadas, tonterías, y me la muestra como un niño. Y de esa manera el Señor me transmite el sentir de su corazón por esa persona. Y a esa persona que me caía mal y que le tengo bronca, ya empieza a surgir un sentimiento limpio que viene del cielo. Y Él me lo da. ¿Te das cuenta? En su presencia. En su presencia. Así que si alguien te cae mal, pídele a Dios, dame tu corazón para esa persona. Yo no digo que vaya a hacer lo mismo. Conmigo el Señor lo ha hecho. Y me muestra y me da escenas y me da una imagen. Y me veo hasta jugando con esa persona y abrazándola entrañablemente. Y sintiendo un amor hermoso del cielo por esa persona. Después me enfrento a la realidad de esa persona y mi corazón ya está desarmado. Ya no puedo odiarla. Ya no me cae mal, ya no le tengo bronca. Ya Él me dio algo de Él para esa persona. ¿Me entiendes eso? ¿Te das cuenta? ¿Dónde sucede? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde se da el origen a la vida. Es el lugar de nacimiento. La presencia de Dios es un lugar de dar a luz. Es donde se da a luz la vida. Donde se da a luz el carácter del Señor. Es ahí donde se da a luz. Entonces, ¿cuánto necesitamos de la presencia del Señor? Una mujer que todavía no ha podido perdonar a su esposo por su infidelidad, porque fue un guache, fue un patán, porque fue necio, difícil. ¿Qué le falta? Venir a la presencia de Dios. Hay mujeres con las que yo hablo y le digo, bueno, sí, no es que mi esposo, papá, y me hacen páginas y páginas de sus maldades, de sus errores, de sus desaciertos. Pero él es así. No, él ya es cristiano. ¿Y ha cambiado? Sí, un 80%. Pero yo no lo puedo amar. Porque ella sigue pegada a su vida pasada. ¿Qué le falta a esa mujer? Venir a la presencia de Dios. Y así como el Señor redimió el pecado de ese hombre, el Señor espera que ese pecado también sea redimido en el corazón de esa mujer. Y cuando ese hombre sea redimido en el corazón de ella, lo va a volver a amar. Ya no como lo amó cuando lo conoció, sino lo va a amar verdaderamente. Porque escúchenme, volver a amarlo con el amor con el que lo amó es fatal. Ese es un amor humano, ese amor se acaba. Ese es el amor de la carne, que se llama amor, pero que en realidad no es amor. La Biblia lo llama afecto natural. Se acaba. Porque el amor verdadero nunca deja de ser. Si esa mujer viene a la presencia de Dios, por primera vez lo va a amar. Porque el amor viene únicamente de Dios. Dios es la única verdadera fuente de amor. ¿Sí estamos claros? Es que yo no lo puedo amar. Es que yo no lo puedo amar. No. Yo lo amé, pero ya no, lo odio. Venga a la presencia de Dios. Porque si lo hubiera amado, nunca lo dejaría de amar. O sea que ese amor
que llamaste amor no es amor. Fue un sentimiento, fue atracción, fue enamoramiento, fue pasión, fue un gusto, fue una atracción fatal. No sé, pero no es amor. ¿Está claro? No es amor. Porque el amor tiene como única fuente a Dios. Entonces, todo lo que haya en el corazón equivocado, llévalo a la presencia de Dios. Señor, no soporto que este tipo me toque una pestaña. Nada. Ni que me quite así la pelucita que tengo acá. No quiero nada. De este tipo nada. Bueno, ven a la presencia de Dios. ¿Por qué es que no quieres que te quite la pelucita? Es tu esposo, el que lleva al mercado, el que te da la ropa, el que paga la renta, el que te da bienestar, que te lleva a vacaciones. No soporta eso. Del que te está sustentando. Ven a la presencia de Dios. Ahí se da origen a la vida. Ahí se da origen a todo lo que tu corazón no puede experimentar. Es en la presencia de Dios donde todo se va a clarificar. Porque si tú puedes, si estás en disputa como Jonás, tú, Señor, me dices que vaya allá y yo voy al otro lado. El Señor tiene peces de cada tamaño donde tú cabes. Si es necesario ponerte ahí en un pez, Él te pone, no hay problema. Porque Él no te quiere perder. Hay peces tamaño largo para los grandes y pececitos para los paturritos. No hay problema, ¿está claro? Así que ponte en comunión con Dios. Ponte en la misma dirección con el Señor. Si tú sientes que Dios te dice allá y tú vas al otro lado, ven a la presencia de Dios y concilia eso con Dios. Porque es en su presencia donde la vida fluye, donde se da origen a la vida, realmente. Es en su presencia donde recibimos la perspectiva de Dios en nuestro corazón. En cualquier situación, cualquier cosa que el Señor te esté diciendo, que tú vayas en dirección opuesta, necesitas venir a la presencia de Dios. Señor, háblame, tráele claridad a mis pensamientos. Porque miremos el Salmo 60. Es en la presencia de Dios donde la voz del Señor se vuelve clara. Mire el verso 6, Salmo 60, verso 6. Dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. David está siendo atacado por varios flancos. Está siendo rodeado por enemigos. Este salmo es cuando él ya está reinando. Y entonces David le implora al Señor su gracia, su favor. Y entonces lo que el Señor le trae respuesta de cómo Él le dará la victoria sobre todos sus enemigos. Y es allí donde David puede extender su reino, el reino que Dios le había establecido. Incluso enemigos que lo asediaban se vuelven tributarios. Ahí tú lo lees. En el segundo libro de Samuel. Después de que él traslada el arca de la presencia de Dios, tú lees después del capítulo 6 cómo David extiende sus dominios. Pero en medio de eso es que él hace este salmo. Los enemigos lo están rodeando, lo están atacando. Y él viene a la presencia del Señor y escucha que el Señor le va a dar la victoria sobre sus enemigos. ¿Sí está claro? Es en la presencia de Dios donde tú recibes consuelo,
donde el Señor te anuncia que tus enemigos, que tus opresores serán derrotados. Es en la presencia de Dios. Por eso dice ahí en el Salmo, Dios ha dicho en su santuario. Dios ha dicho. Si Él ha dicho es porque yo he escuchado. Yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza, Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Todos estos que menciona, que no son del pueblo del Señor, son sus enemigos, los que lo están oprimiendo. Y el Señor le dice, pero yo te doy la victoria sobre cada uno de ellos. Y tú lees ahí en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 7, cómo el Señor le da victoria de una manera extraordinaria sobre sus enemigos. Ahora piensa, ¿qué enemigos tienes? La deuda, la depresión, la enfermedad, otro año sin casarme, la rebeldía de mis hijos, el mal genio de mi esposo, mi mal genio, bueno, no sé. La falta de platica, que estás peladito, estás terminando el año sin platica, no compraste regalos porque no hubo. Si tú vienes a la presencia de Dios, oyes la proclama de los labios de Dios de la victoria sobre tus enemigos. Si tú tienes conflicto con el esposo, ven a la presencia de Dios, escucha una palabra y mantente firme en lo que Dios te ha hablado. Si tienes dificultades con tus hijos, ven a la presencia de Dios y recibe una palabra de Dios. Una palabra que conforte, que consuele. Una palabra que venga de la boca de Dios. Porque acuérdate, Dios tiene un hermoso destino para cada ser humano. Y cuando tú vienes a su presencia, oyes en su santuario que todos tus enemigos serán abatidos, que todos tus enemigos estarán puestos bajo tus pies. Pero hay que ir a la presencia de Dios. Eso no puede ser que simplemente tú vengas a lloriquear ahí. No, tienes que venir a encuentros verdaderos con Dios, a encontrarte con el Señor, a exponer tu corazón y a esperar en su presencia, a esperar por respuestas verdaderas de Dios. Vienes con tu diagnóstico. Señor, esto es lo que los médicos han dicho, que tengo cáncer, que tengo una enfermedad grave, crónica. Eso es lo que ellos dicen. Tú pues, ¿qué dices, Señor? ¿Cuál es tu voz frente a esta palabra? Porque esa es la voz científica y está bien. Ellos han hecho un diagnóstico que humanamente es normal. Pero ¿qué dices tú, Señor? ¿Qué dices, Padre? ¿Qué hay que hacer frente a esto? ¿Cuál es tu diagnóstico celestial para esto? Y no vas a parar de orar hasta que tengas respuesta del cielo. Porque es que Dios habla. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré el valle de Sucot. Imagínate, eso que te aflige, eso que te preocupa, el Señor dice, no, yo me río de eso. Eso no es problema, yo me alegraré. Señor, pero mira que me están atormentando, afligiendo. Dice, yo me alegraré, hijo, tranquilo, no hay problema. Confía en mí. Mientras que tú estás ahí ya sin uñas, ya comiéndote la madre ahí de la angustia que tienes, el Señor dice, hijo, yo me alegraré. Yo me alegraré. ¿Te vas a alegrar? Sí, hijo, porque yo voy a darte la victoria. Ahí es donde tú vas a confiar. No en lo que tus ojos ven, sino que en lo que Dios ha dicho. Porque por fe andamos, no por vista. Andamos es por lo que Dios ha dicho, no por lo que nuestros ojos están percibiendo. Andamos es por lo que Él habla. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Tus enemigos, ay, no te preocupes. Yo me río de ellos. Yo me alegraré. Eso es lo que el Señor está diciendo. La nueva versión dice, Dios ha dicho en su santuario, triunfante repartiré a Siquem
y dividiré el valle de Sucot. Tranquilo, no te angusties. ¿Pero dónde? La presencia de Dios. ¿Recuerdan a Eliseo? Está rodeado por enemigos. Ejércitos lo han rodeado. Y el hombre está todo fresco, tranquilo ahí, tomándose, no sé qué tomarían, tecito, no sé, agüita ahí. Y está el criado preocupado y le dice, Señor, Señor mío, mira todo el problema que tenemos. Y dice, no, fresco, hombre. Más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Le dice, Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que él contemple. Y cuando él, Señor, hace ese milagro, el siervo ve ejércitos celestiales que son innumerables en comparación con los enemigos que tenía Eliseo. Todo un ejército venía a buscar solo a Eliseo. Todo un ejército, esa era la orden. Tráiganme a ese hombre y lo vamos a matar aquí. Y han rodeado el lugar. Y Eliseo está fresco de la vida, no tiene estrés, no está angustiado, los mira, fresco. Y el siervo está súper angustiado. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado una palabra. ¿Sabe qué hizo el Señor? Encegueció a todos los enemigos. Y se acercó a Eliseo y les dijo, yo los voy a llevar al lugar donde ustedes están buscando al hombre. ¿Quieren que los lleve? Sí, vamos, por favor, llévanos. El mismo Eliseo al que están buscando, imagínate, Dios, el sentido del humor del Señor, es fantástico. Y ustedes están buscando un hombre, yo los voy a llevar, sí, por favor, llévenos. Y los toma al ejército y los lleva. Y los pone en medio de la ciudad. Y está todo el ejército de Israel ahí. Y entonces ahora el rey los quiere matar y dice, no los vamos a matar, es que el Señor no ha dicho eso. Antes les vamos a dar comidita, los vamos a tratar bien y nos vamos a dar cuenta que estos enemigos nunca más van a fregar nuestra vida. Así vive un hombre en la presencia de Dios, rodeado de un ejército de problemas, pero guardado por un ejército celestial de ángeles. ¿Se dan cuenta? Les vuelven a abrir los ojos al ejército enemigo y están rodeados del ejército de Israel. Están ahí. Era simplemente matarlos. Y el Señor les perdonó la vida. En un hombre que sabía reposar en la presencia de Dios. Tú puedes tener una multitud de problemas asediándote, pero si vienes a la presencia de Dios, vas a ver un ejército celestial como respuesta. Vas a ver el ejército celestial de Dios trayendo respuesta en favor de tu vida. ¿Pero qué tienes que hacer? Ir a la presencia de Dios. Estar ahí. Pero ir a la presencia de Dios, ya lo hemos hablado. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos del rostro de Dios. Si estamos claros. Estamos hablando es de encuentros personales con Dios. Encuentros en su presencia. Y esos encuentros, muchas veces los verdaderos encuentros con Dios no son de palabras. Porque hay tiempo para orar, hay tiempo para interceder, hay tiempo para pedir, hay tiempo para decir todo lo que quieras decir. Pero hay tiempos donde sí, sencillamente lo que debes hacer es disfrutar su presencia. No hay palabras, solo un fluir en el corazón, un fluir de vida. Un fluir extraordinario de adoración, de contemplación. Y mientras tú estás ahí en la presencia del Señor, Él está trayendo de sí mismo a tu vida. Te está dando de Él. Y está instalando de su vida al interior de tu corazón. ¿Y cómo te diste cuenta que estuviste ahí? Porque tu corazón queda saciado. Como dice el Salmo 16 en el verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. Es decir, me mostrarás el camino en el que yo debo andar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, que cuando te encuentras con Dios, en primer lugar hay claridad de los pasos que tienes que dar. Pero además de eso,
un verdadero encuentro con Dios deja tu alma saciada. Deja tu alma en un estado de ¿entiendes? Si tu alma no queda en esa total saciedad, todavía no es encuentro con Dios. Empuja más que te falta. ¿Sí está claro? Si tu alma después de orar queda con la misma angustia, con la misma tristeza, con la misma desazón, con el mismo vacío, eso no es un encuentro con Dios. Porque en tu presencia, ¿qué hay? Delicias a tu diestra para siempre. Delicias, ¿entiendes? Delicias. Algo extraordinario. Delicias no es, bueno, Señor, bueno, ahí te dije todo, pero sigo triste, sigo apagado, sigo aburrido. No, eso no es un encuentro con Dios. Si te encontraste con Dios, tu corazón queda saciado, como, wow. Si me muero, que me muera, estoy pleno. ¿Sí está claro? No tienes temor, no tienes angustia, no tienes más incertidumbre. Si después de un rato vuelve esa incertidumbre, lo que significa es que tienes que volver a conectarte. ¿Sí está claro? Tienes que volver ahí. Mucha gente en el pueblo de Dios ora, pero no se encuentra con Dios. Oró, habló mucho y no pasó nada. Sigue con la misma angustia, con la misma rabia, con la misma depresión, con la misma tristeza, con el mismo temor, con la misma inseguridad, con la misma desazón interna. Eso no es un encuentro con Dios. Si te encontraste con Dios, la Biblia dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Entiendes? Plenitud. Hay algo que es mayor que plenitud. No, ¿o sí? Plenitud es plenitud. Plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. O sea que si oraste y tu corazón vuelve a quedar en el mismo estado, eso no se llama encuentro con Dios. Eso no se llama búsqueda de la presencia de Dios. Eso no se llama cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Eso no se llama eso. ¿Está claro? Se llama lista de peticiones. Se llama un desahogo. Bien, gracias por venir. Se llama, no sé, pero no es un encuentro con Dios. ¿Está claro? No es un encuentro con Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué están callados? ¿Ya es por el fin del año o qué? Un encuentro con Dios, amados, es eso. Es donde oímos su voz. Dios ha dicho en su santuario. Dios habla y trae respuesta de qué pasa con este enemigo, qué pasa con este otro enemigo, qué pasa con esta situación, cómo el Señor traerá victoria sobre esta área específica. Es en su presencia donde Dios va a aconsejarte. Cómo le hablas a tu esposo, cómo le haces el huevito para que nunca más vuelva a alegar por el huevo. Hija, hazle esto. ¿Cómo le hablas a los hijos? ¿Cómo haces el trabajo para que tu jefe nunca te vuelva a decir, sí, pero te faltó? Pues sí, le quedó muy bueno, pero me hubiera gustado. ¿Te suena familiar, verdad? Los profesores, bueno, sí, te voy a poner un 4.9. Sencillamente porque me da la gana. Señor, ¿cómo hago el trabajo? Porque yo quiero honrarte, quiero un 5. Y de 4.9 a 5 es simplemente el capricho del tipo o de la tipa, la verdad. Pero es en tu presencia donde tú me vas a enseñar, ¿cierto? Donde me vas a decir, jefe, mira el informe, cámbiale esto. Y solo es capricho, solo es para él ganarse el punto de que tú no eres tan bueno. Oye, cámbiale esto, cámbiale. No lo pongas así. Déjame, yo te lo corrijo. Y tú lo vas a ver y simplemente le movió 2 márgenes. Yo tengo una jefe en la autónoma
donde teníamos que hacer unos informes gallísimos. Y nosotros, mi compañero y yo, hacíamos el informe. Ella le cambiaba la portada y lo presentaba a nombre de ella. Y a veces en las reuniones sacaba las cosas nuestras. Y entonces recibía todas las felicitaciones y nosotros éramos los vagos que no hacíamos nada. Imagínate eso. Me provocaba comerme el informe. Obviamente por, no sé, de pronto hipocresía, no sé. No decíamos nada. Nos íbamos con la piedra para la oficina. Y los dos no hablábamos nada, porque los dos estábamos chispos de saber lo que había pasado. Y así pasaba, así pasó un tiempo. Pero era Dios, después lo entendí, no ahí me daba piedra, de verdad. Quería que esa mujer, el Señor, le mandara un rayo, le pasara lo de Natán, Corella, Virán, alguna cosita así, sencilla. O sea, era fastidioso porque de verdad, sencillamente le quitaba la tapa al informe, le quitaba la presentación y ponía lo de ella y ya. Porque ella mantenía hablando tonterías afuera, bueno, no, muchas cosas. Era Dios tratándome. Y pasó el tiempo. ¿Saben qué sucedió? Todo eso salió a la luz. Porque algún día le pidieron que ella hiciera una exposición y no sabía absolutamente nada. Y entonces yo empecé a hablar, claro, nosotros sabíamos de pe a pa qué era lo que estábamos haciendo. Yo me paré y hablé, y el tipo, el jefe de todos, la miraba a ella, porque ella no supo qué decir. Le hacía preguntas, silencio, y yo contestaba. O sea, fue muy embarazosa la situación. Bueno, pasaron cosas. Y finalmente, ¿saben qué sucedió? La echaron. Y a mí me dejaron en el cargo de ella. ¿Te das cuenta? Era el trato de Dios para mi vida. Yo solo no lo sabía. No lo sabía. Pero cuando uno aprende a entender que todo está bajo el dominio y la soberanía de Dios y que todo sucede con un propósito, entonces finalmente el Señor cumple el propósito y su bendición viene sobre nosotros. Eso fue tremendo, realmente fue tremendo. Después, como el Salmo 73, entendí. Al principio no entendía nada. Estaba con enojo. Está desgraciada, está vieja. Horrible. Era una carga permanente. Siempre que venía a la presencia de Dios, Padre, perdóname por el odio que tengo a esta desgraciada, Señor. Era mi lucha y era horrible. Después me cayó el 20. Después caí en cuenta, después la luz del Señor, como dice el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios. Era el proceso del Señor con nuestras vidas. Entonces, en la presencia de Dios es donde las cosas suceden, donde somos transformados, escúchame, de adentro hacia afuera. El problema es que todos queremos una transformación externa sin que primero suceda la interna. Dios está interesado en transformarte a ti antes que transformar tu entorno. ¿Está claro? Lo vemos en el caso de Job. Hasta que Job no se encontró con Dios y hubo una transformación interna, su exterior no fue transformado. Primero cambió su corazón, luego cambió el Señor el entorno. Todos queremos un mejor entorno, todos. Un mejor esposo, una mejor esposa, unos mejores hijos, unos mejores jefes, unos mejores compañeros, un mejor gobierno. Todos queremos eso.
Primero el Señor cambia el corazón. La transformación primero es en tu corazón, luego afuera. ¿Está claro? Y es en la presencia de Dios donde se produce ese milagro. De que Dios transforma tu corazón. Y luego que tu corazón esté transformadito, Dios transforma el entorno. Primero adentro. Deja de pelear con el entorno. Deja de pelear con lo que te rodee. Primero deja que Dios te transforme para que luego el entorno sea transformado. Claro eso. Esa es una meta tuya para el próximo año. Señor, primero mi corazón. Tú estás trabajando es en mi corazón. Tú empiezas, ya lo hemos dicho y se los voy a recordar hoy que están así como todos calladitos. Recuerda que cuando empiezas a orar por alguien, Dios primero te cambia a ti que cambiar a la persona. Empiezas a orar por tu esposo, se pone peor a veces. Porque Dios primero. O sea que ¿de qué sirve orar por él? Sirve mucho. Porque Dios está haciendo la obra en ti. ¿De qué sirve orar por mis padres? Si mira que están más difícil, más complicados. Sí, la obra está haciendo en tu vida. ¿Estamos claros? ¿De qué sirve orar por el jefe si ahora me la tiene más montada? En esa época con la jefecita esa, veníamos con mi mamá y oramos, apenas estábamos empezando la vida cristiana, y orábamos y le pedíamos a Dios justicia, Señor, como en los días de Elías. No, hasta allá no. No, hasta allá tampoco. Pero sí le pedíamos, no nos imaginábamos que la iban a sacar. ¿Sabes qué pedíamos? Que el Señor la tocara, que la cosa fuera diferente. No le pedíamos siquiera que la echaran. Y Dios nos hizo el favor completo. Dios primero cambia el corazón, luego el entorno, ¿entiendes? Y cuando Dios transforma el entorno, vas a quedar tan maravillado como quedó Job después de que Dios le cambió el corazón. Y una vez le cambió el corazón, Job vio la transformación de todo a su alrededor, de todo, pero con un corazón nuevo. ¿Quieres que todo cambie afuera? Primero deja a Dios cambiarte adentro. ¿Sí? Primero que cambie adentro. ¿Quieres ver hijos nuevos? Primero que Dios te dé un nuevo corazón. ¿Quieres ver padres nuevos? Que Dios te dé un nuevo corazón. ¿Quieres ver nuevos docentes? Perdón por los que hay aquí. Primero que Dios te cambie el corazón de estudiante. ¿Sí estamos? ¿Quieres ver nuevos compañeros? Primero que Dios te cambie el corazón de compañero. De cómo eres empleado, de cómo haces las cosas y para quién las haces. ¿Quieres un buen empleo? Aquellos que no tienen ahora. Deja que Dios cambie tu corazón. Para que seas un buen empleado. Para que seas un buen jefe. Quizás cuando lo fuiste, no honraste correctamente al Señor. Y por eso el Señor te puso ahí en una pausita. Pastor, pero es que mi pausa ya lleva 2 años. 3. Bueno, ya que te equivocaste mucho. Primero tu corazón, luego afuera. ¿Está claro? Primero tu corazón, luego las cosas que están afuera. Entonces, allí la presencia de Dios es donde las cosas suceden. Es donde el Señor hace lo imposible. Y donde tú conoces verdaderamente quién es Dios. En su presencia. En su presencia. Lo conoces a Él. Lo conoces. Empiezas a experimentar su poder, su gloria. Es en su presencia. Delante del rostro de Dios. Donde las cosas se dan a luz. Es delante del Señor. Ahora, nosotros podemos tener muchas luchas, de hecho las tenemos cuando estamos orando. Y hay que saber identificar cuando en la oración estás interactuando contigo mismo
como dice el salmista, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, cuando estás interactuando contigo mismo y cuando estás interactuando directamente con Dios. Marcos 11. Porque a todos nos pasa, amados, que empezamos a orar y nuestra mente vuela. Se va en el Apolo 11. Se va al telescopio Hubble. Se va allá. Se va en una sonda espacial a los confines del universo. A todos nos sucede. Pero entonces mira, Marcos capítulo 11. Dice en el verso 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, de cierto, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces, nosotros podemos estar teniendo muchas luchas cuando estamos orando. Pero ¿qué dice Marcos acá? Que si nosotros oramos con fe, con todo el corazón, que todo lo que pidiereis orando, creed. Si estamos orando con el corazón, creyendo verdaderamente, todo lo que pedimos será hecho. Pero recuerden, ya lo hemos explicado, todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, al corazón de Dios. No es que, Señor, te pido con todo mi corazón, dame un Lamborghini, Señor, dámelo. Dame, Señor, un Audi. No. Estamos hablando de cosas conforme al corazón de Dios, en unidad con Él. No que Él no te pueda dar eso. Lo que pasa es que finalmente eso no tiene que ser una petición tan asidua, si Él te lo quiere dar. El hecho es, pregúntate, ¿qué estás deseando cuando estás en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que tú deseas cuando estás en la presencia de Dios? Porque cuando tenemos esas luchas en la mente, al estar orando, puede ser que estemos interactuando con nosotros mismos, una lucha con nosotros mismos. Pero si nuestro compromiso es con el Señor, si el deseo que nosotros tenemos es de lograr sus propósitos, el Señor lo que puede hacer mientras oramos es aún recordarnos cosas específicas que necesitamos hacer. Si estoy interactuando con Él, en ese momento para Él es importante recordarme algo que yo había olvidado. ¿Sí estoy haciéndome entender? Una cosa es que tú estés pensando contigo mismo, estés interactuando contigo mismo en una multitud de pensamientos dentro de ti mismo, o sea, en ausencia de Dios. Y otra cosa es que en oración tu compromiso sea encontrarte con Dios y estar en su presencia. Y si algo viene a tu mente mientras estás orando, no es un distractor, sino Dios que está interactuando contigo, poniéndote nuevas ideas, poniéndote, si me lo permites, tareitas, asignaciones, o recordándote cosas que debes hacer después de orar. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, tú puedes estar orando y tu compromiso es estar con Dios, estar ahí, de verdad. Y en tu mente empieza a llegar la llamada que no hiciste.
Porque para Dios es importante que tu reputación no quede mal. Entonces te recuerda. ¿Qué puedes hacer? Ten un papel a la mano y anota lo que el Señor te vaya diciendo. Llamar a fulanito. Comprar tal cosa. Pero estoy en la presencia de Dios, sí. Es que para Dios todo lo que tú haces es importante. Lo que pasa es que debes aprender a diferenciar cuando estás contigo mismo y cuando estás interactuando con el Señor. Cuando interactúas con Él, Él te puede recordar cosas, te puede dar ideas, te puede dar respuestas. Habían unos ejercicios de econometría. Econometría es el cálculo integral y diferencial aplicado a la economía. Eso es un gallo. De verdad, eso es un gallo. Y en esa materia, porque ese era uno de los palos de la carrera, eso sacaba y sacaba gente semestre tras semestre. La gente terciariaba esa materia y a lo último la perdía y fuera. Perdía todo lo que llevaba. Un gallo esa materia. Y el profesor no ayudaba mucho. Y había momentos de desesperación donde yo llegaba a la presencia de Dios. Padre, mira esto, Señor, ayúdanos. Ten misericordia. Porque nos llevaron un profesor. Esa materia nosotros tuvimos 3 profesores en esa materia. Porque no daba y el resultado era terrible. Y nos llevaron un profesor muy bueno, solo que él no sabía transmitir. Él había hecho un modelo econométrico para calcular la producción de café en Colombia. Era un investigador del CRECE, el Centro Regional de Estudios Económicos y Cafeteros. Un tipo, pero una eminencia de tipo. Pero él se ponía en el tablero y llenaba eso y era como en chino. Nadie entendía nada. Nadie. Él hacía ese modelo y la variación que hacía en cada cálculo de la producción nacional del café era tan acertado que era impresionante. Había que considerar variables como el clima, por ejemplo, como los abonos, una cantidad de variables para sacar un modelo econométrico larguísimo. Pero él no sabía enseñarle a uno, no sabía. Él era muy bueno y empezaba, si se dan cuenta, y escribía, y nadie se da cuenta. Que si se dan cuenta, nadie. Y en oración, yo le decía, Dios, ayúdame, yo no entiendo nada. A veces con angustia. Y mientras oraba, el Señor me despejaba fórmulas en la mente. En su presencia me despejaba fórmulas. Y cuando yo iba y las ponía, eran en su presencia. Dios me dio la mano ahí, no la perdí. No la pasé en 4.9, pero no la perdí. En su presencia. Y tú puedes decir, pero es que yo estoy orando. ¿Qué tiene que ver estos números? Dios está interactuando contigo. Anota y sigue adorando. Sigue disfrutando de Dios. ¿Qué tiene que ver esta llamada? Si yo estoy orando, Padre, limpia mi mente. No, es que Dios está interactuando, recordándote cosas. Porque Él también está interesado en tu reputación. Anota. ¿Me entiendes eso? Aprende a interactuar cuando estás en la presencia de Dios. A interactuar. Porque Él trae ideas. Él te da creatividad. Y escribes y sigues adorando. Sigues estando en su presencia. ¿Sí está claro? Te puede poner el Señor una persona. Tú la escribes. ¿Qué debo hacer con ella? O te da el mensaje el Señor. Entonces, amados, si en oración tu compromiso es estar con el Señor, Él va a estar trayendo de Él y te va a ir dando cosas claras para que tú hagas. Aunque tú puedes pensar que es que te estás distrayendo, no te estás distrayendo. Dios está hablándote.
Estás interactuando con Él. El título de un proyecto, un ensayo que tienes que escribir, una idea nueva de negocio, llamar a un cliente, no sé. Tú escribes y sigues, no te quedas ahí. ¿Sí me hago entender? Porque tu compromiso es estar con Dios en su presencia. ¿Está claro? Otra cosa es que empiezas a orar y empiezan los bostezos y todo ese tipo de cosas. No, eso ya estás en ti mismo. Estás interactuando contigo mismo. Pero cuando estás de verdad en la presencia de Dios y empiezan a venir esas ideas, escríbelas, toma un papel y anota. Y sigues adelante, porque Dios está interactuando contigo. Dios está hablándote aspectos especiales. Porque recuerda que su presencia es un lugar de parto, de dar a luz. Porque cada parte de nuestra vida es sagrada delante de Dios. Nuestra vida no está dividida en cosas sagradas y seculares. ¿Está claro? Nosotros no tenemos una vida secular y otra sagrada. Nuestra vida es sagrada delante de Dios. ¿Sí? No es que tú eres uno mientras trabajas y otro mientras estás aquí. Para Dios eres el mismo mientras estás trabajando que mientras estás aquí sentado. No hay diferencia para nosotros los creyentes entre lo secular y lo sagrado. Así que Dios, mientras estás en su presencia, te puede estar hablando de tu profesión, de tu trabajo. Porque es que en Dios no existe esa división. De hecho, tú puedes estar orando. Yo muchas consejerías las atendía ahí en la oficina. Doctor, ¿es que puedo hablar con usted un momentico? Sí, sí, siéntate. Y hablamos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, ahí en la oficina. No había problema, cerrábamos la puerta, orábamos, compartíamos del Señor ahí. No hay diferencia, amados, no hay diferencia. No es que yo aquí soy el jefe, el tipazo, la tipaza, y aquí soy el cristiano. No, no, eres el cristiano que ocupa un cargo de jefe. Eres el hijo de Dios, la hija de Dios que ocupa un cargo de docente, de empleado, de profesional. Está claro, no hay diferencia. No puede haber esa división entre lo secular y lo sagrado. Tu vida es sagrada para Dios 100%. Está claro. Dios espera que lo honres con todo cuanto haces. Y aún en su presencia, Él te puede estar hablando. Y por esa interacción que tienes con el Señor, Él te puede guiar a cosas específicas. Y tú hablas con Dios, Él te va diciendo cosas, las escribes y continúas adelante, escribe. Si vas a buscar a Dios, sería bueno tener una agendita, algo para que anotes. Y continúas. No te detienes en eso. Después de que terminas el tiempo de oración, atiende lo que el Señor te dice. Hace las asignaciones que el Señor te encomendó. Estamos claros. Pero muchos de nosotros podemos confundir. Ay, es que mi mente se dispersa. Es que, ay, ahí sí me acuerdo que tengo que llamar. Ahí sí me acuerdo. No, es el Señor el que te está recordando. No es que te acuerdes, es que el Señor te recuerda. Solo que tienes que ser sabio y diferenciar cuando eres tú mismo y cuando es una relación que estás teniendo con Dios. Estamos claros, amados. En su presencia es el lugar donde se da a luz todo lo que el Señor tiene destinado para ti. Estás triste y apagadito. Ve a la presencia de Dios. Encuéntrate con Dios, porque es en su presencia donde nosotros podemos llegar a ser lo que Él ha diseñado de nosotros. En su presencia. En su presencia. Donde David se volvió un adorador, estando con Dios. Cogía la arpita mientras cuidaba las ovejas, le cantaba al Señor y estaba disfrutando de Dios siendo un campesinito cuidador de ovejas. A nosotros hoy nos parece dulce el pastor y ay, que el dulce pastor tan lindo. Y David, y uno se imagina una vida como muy tierna y muy romántica. No lo es. Váyase a Marulanda y mire los pastores allá. Ese era David. Con botas, porque es frío por allá y todo, y con ranas y ese. No, no es romántico.
Nosotros hoy, ay, que el Señor es mi pastor, y lo vemos hermoso, claro, hoy. Pero en esa época de David, no, él era un campesino pobre, igual que los vemos por allá, personitas en una montaña, cuidando ovejas. Ese era David. Hoy lo vemos muy romántico. David, oh, el guerrero de Dios. No, era un campesino, empezó como un campesino. ¿Dónde lo transformó el Señor? En el dulce cantor de Israel, en el guerrero que peleó las batallas del Señor, en el hombre que tuvo un anhelo intenso por la presencia de Dios, estando ahí con él. ¿Está claro? Vemos a David al final, donde toda una nación lo endechó el día de su muerte, donde toda una nación velaba porque él no muriera, porque la lámpara de Israel no se apagara. Lo vemos así, pero ¿dónde empezó? Cuidando ovejas como un campesino. Campesino, campesino. Porque Belén era una aldea pobre e insignificante para Israel. No te imagines Belén, la Belén de Dios. No. Una aldea. En términos de ahora, un corregimiento. Por allá donde solamente llega la chiva y hay que cogerla a las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde, y si no, te quedaste. ¿Sí? ¿Está claro? Donde se baja uno de la chiva y hay que seguir en mula o caminando 2 horas para llegar a la casa. Imagínate así a Belén. Pero es hermoso. Porque tú, Belén, pequeña, para estar entre tus hermanos, de ti me saldrá el guiador, el que conducirá a mi pueblo. Lo hermoso de Belén fue que el Dios de los cielos decidió hacerse hombre en ese lugar. Por eso es hermoso Belén. No en los días de David, es hermoso ahora, que se convirtió en la casa de pan para todas las naciones. Es en su presencia donde el destino para el que fuiste creado se da a luz. Es en su presencia donde las debilidades que gobiernan y oprimen tu corazón se desvanecen como el azúcar entre el agua. Se pierde, se va. Es en su presencia donde el dolor del ayer desaparece. Es en su presencia donde el valle de lágrimas es cambiado en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Es en su presencia donde ese valle de dolor te lleva a un encuentro cara a cara con Dios. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, en su presencia. Esa debe ser tu principal meta el próximo año. Estar en la presencia de Dios. Volverte un hombre, una mujer de la presencia de Dios. Ese debe ser tu principal sueño. La presencia de Dios. Estar en Él, junto a Él, permanecer cerca de Él. Lo demás va a ser añadido. Lo demás. Todo lo que se necesita va a ser añadido si aprendes a ser un hombre, una mujer de la presencia de Dios. Estamos claros. Que Dios nos dé ese deseo y que Dios nos dé esa gracia de ser hombres de su presencia, mujeres de su presencia, donde escuchemos la voz que proclama la victoria sobre los enemigos, donde escuchemos la dirección de Dios para cada aspecto de nuestra vida, donde el consuelo de Dios llegue a nuestro corazón, donde las ideas son aclaradas, donde las perspectivas equivocadas son disipadas, donde las ideas erróneas que tenemos frente a algo en particular se disipan completamente, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el final de ellos, en su presencia, donde nuestros cuerpos son fortalecidos y sanados. Es en su presencia. Puede ser que no seas consciente, pero cuando te dispones a la presencia de Dios,
El poder de Dios viene aún a ministrarle a tu propio cuerpo y te pone en orden cosas que estaban mal. Te pone a funcionar adecuadamente órganos que no estaban funcionando adecuadamente. Y no tienes que ser totalmente conscientes, pero con el paso de los días ves la mejoría en tu cuerpo. No tomaste medicina, no visitaste un médico, pero tu cuerpo reacciona adecuadamente. ¿Dónde sucede ese milagro? En la presencia de Dios. Puede ser que el Señor viene y te haga algunos toquecitos ahí, ajuste algunas tuercas que están ahí sueltas dentro de tu cuerpo y le ponga orden a tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Todo en la presencia de Dios, nada sin la presencia de Dios. Aún tu cuerpo. Ten encuentros más profundos con Dios, encuentros con su rostro, y aún tu cuerpo es bendecido. Yo les he contado que he visto testimonios literales de personas con enfermedades por causa de su obesidad. Y hay un testimonio tan dramático donde una persona ora y en el video, mientras están orando, el Señor le quita una cantidad de libras a esa persona, de tal manera que aún los pantalones se le van al piso. Sí, se le intentan caer. Perdió unas 40 libras esa persona en ese momento de ministración. Ay, Señor, hazme esa lipo a mí. Dios supo, Dios quiso bendecir a esa persona porque estaba demasiado enferma con esa obesidad, y el Señor hizo ese milagro. Ahí se ve claramente en el video. Hermanos, ¿qué puede hacer Dios por nosotros? Todo cuanto necesitemos. Sí, está claro, pero vengamos a su presencia. Si hay luto en el corazón tuyo, en su presencia, el Señor lo vuelve un óleo de gozo, un manto de alegría. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser hombres y mujeres que de verdad tengamos encuentros en tu presencia, encuentros contigo cada día, Señor, Dios omnipotente.